Ya, ahí recién me está grabando, o sea, toda la cosa del desarrollo de los problemas, la verdad que yo no me había dado cuenta, me di cuenta porque yo lo que hago es detener la grabación, el video, el micrófono, pero la verdad es que, no sé, por lo que ya hablé, no es que se haya perdido, pero bueno, la gente que estuvo atenta, ya, pero hay veces que, no sé, esta cosa parece que cuando la configuro no queda grabando automáticamente, pero creo que ustedes se dan cuenta de eso. Yo me di cuenta porque volví aquí, pues, pido las disculpas respectivas, pero bueno, voy a colocar. Ya jóvenes, 2030, sigamos con la segunda parte. Bueno, nosotros en este curso de Física 2 debiéramos haber partido aquí ya con la unidad referente a lo que es campo magnético. Yo lo único que puedo decir de que el campo magnético se representa por la letra B mayúscula, el campo, igual que el campo eléctrico, es un vector, ¿no es cierto?, donde de aquí en adelante el B mayúscula va a ser la letra utilizada para esta nueva cantidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que se llama campo magnético. Bueno, de la misma forma que una carga en el espacio generaba un campo eléctrico, la fuente del campo magnético son los imanes o los conductores que transportan una corriente, ¿ya? Entonces, si alguien me dice, ¿qué es lo que es un campo magnético? Es una región del espacio que rodea ya sea a un imán permanente o a un conductor por la cual circula lo que es corriente, ¿ya? Y es por eso que usted habrá escuchado hablar, por ejemplo, de los electroimanes. Cuando uno tiene una bobina de cobre y hace pasar una corriente eléctrica a través de la bobina, se genera la polaridad norte-sur equivalente a lo que es un imán permanente. Bueno, nosotros después vamos a entender cómo se construyen los imanes. Esto tiene que ver con la carga, con la corriente que se genera internamente, dado el ordenamiento electrónico, que todos los electrones giran en el mismo sentido, que son los materiales ferromagnéticos que producen como fuente lo que es un campo magnético, ¿ya? Entonces, al igual que en el caso eléctrico, donde las cargas generaban un campo eléctrico y nosotros designamos a E como un vector, también el campo magnético se representa con la letra B, donde no hablamos del campo magnético, sino que hablamos de la inducción magnética, donde esta inducción magnética también se puede representar por líneas vectoriales. El campo eléctrico eran como flechas que le colocábamos E. Ahora aquí también tenemos el B, que no le llamamos campo magnético en general, sino que inducción magnética, y lo representamos, ¿no es cierto?, con estas flechas que dan origen a esta definición de lo que es campo magnético, ¿ya? Entonces, para entender de mejor forma lo que es el campo magnético, es que se analiza lo que es la fuerza magnética sobre una carga, ¿ya? Una carga que esté en reposo en un campo magnético
¿ya? O que se mueva paralela al campo magnético, no experimenta fuerza. Pero cuando la velocidad, cuando la carga tiene movimiento, sí que experimenta, ¿no es cierto?, una fuerza denominada magnética, ¿ya? Cuando uno tenga un campo magnético debido ya sea a un imán o ya sea a la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor, ¿ya? No es que calzó que la fuerza está dada por un producto crudo. Yo diría de que la gente se puso a investigar. Chuta, tengo un campo magnético así, la velocidad de movimiento es así o así, no hay fuerza sobre la carga. Ah, pero cuando tengo 90 grados genero un movimiento circular. Y de ahí reinventaron, ¿no es cierto?, escribiendo el tema del producto Q, ¿no es cierto?, a la manera que si uno tiene una carga Q, ¿no es cierto?, que se mueve con velocidad V en un campo magnético, V mayúscula, obtiene o se genera una fuerza magnética dada por el producto QV cruz V. Es decir, la fuerza es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético, ¿ya? Ese producto cruz, cuando recién lo hablé antes del recreo, le colocamos A cruz B y decíamos que el A cruz B es perpendicular al plano formado por A y B. O sea, la velocidad con el campo magnético forman un plano y la fuerza que siente la carga es perpendicular a ese plano, ¿ya? Ahora, como este producto cruz se desarrolla como magnitud de la velocidad, la rapidez, magnitud del campo magnético, el campo magnético, por el seno del ángulo, que es adimensional, la magnitud de la fuerza tiene las unidades de carga por rapidez por campo magnético. Bueno, esta cosa, esta fuerza magnética, me define las unidades en las cuales se mide lo que es el campo magnético, donde el campo magnético B o la inducción magnética, ¿no es cierto?, tiene unidades de fuerza partido por carga y por rapidez. O sea, el campo magnético en el sistema internacional se mide en fuerza Newton, carga en Coulomb, velocidad o rapidez en metros partido por segundo. Bueno, Coulomb partido por segundo es ampere, corriente, y por lo tanto el campo magnético está dado en newton partido por ampere por metro, ¿ya? O el ampere, como también se puede escribir como Coulomb partido por segundo y el segundo puede pasar para arriba, todo es lo mismo, es decir, newton por segundo partido por Coulomb por metro, donde esta unidad o cualquiera de estas otras se le llama Tesla, o igual a un Weber partido por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, un Tesla, en términos de cantidad física derivada, viene de la derivación de la multiplicación de Newton por segundo partido por Coulomb y por metro, ¿ya? Pero de aquí aparecen las unidades asociadas al campo magnético en relación a las fuerzas que experimenta una carga en movimiento. Yo un ratito más voy a mostrar un video para que le quede más claro cada una de las cosas que yo estoy hablando acá, pero sigamos en el análisis de esta cosa que se llama campo magnético, donde cuando una carga esté en reposo, se mueva paralelo o antiparalelo un campo magnético, no siente fuerza. Pero si forma un cierto ángulo, la velocidad con el campo magnético siente esta fuerza que la gente la descubrió que era el producto, la carga, por el producto cruz entre la velocidad con este campo magnético. Y esta definición que está acá me hace sacar las unidades correspondientes al campo magnético que se escribe en el sistema internacional, el Tesla, o D partido por metro cuadrado, son unidades del sistema internacional, donde también una unidad antigua es el Gauss, donde un Tesla corresponde a 10 elevado a 4 Gauss. Entonces, si usted me dice, ¿cuál es la unidad del sistema internacional? Tesla o Weber partido por metro cuadrado. Pero una unidad que también aparece son los Gauss, ¿no es cierto?, donde este Tesla corresponde a 10 elevado a 4 Gauss. ¿Ya? Déjeme ver un ejemplo de aplicación de esto antes de mostrar el video para que podamos fundamentar a través del video lo que yo estoy hablando acá. ¿Qué pasa cuando la velocidad de movimiento de la carga es perpendicular al campo magnético B con
campo magnético de magnitud constante. Después explicamos qué significa un campo magnético constante, pero los campos magnéticos son originados por los imanes permanentes, los imanes inducidos que se llaman electroimanes, o una corriente por la cual está circulando lo que es una corriente, ¿no es cierto?, a través de un alambre que me genera un campo magnético, ¿ya? Entonces, el ejemplo en el cual la velocidad es perpendicular al campo magnético se refiere a esto. Hay un campo magnético que entra perpendicular al plano vertical de la hoja blanca que usted está viendo. Estas cruces es la parte de atrás de la flecha. Las flechas de los indios tienen una punta y la parte trasera, que al mirarlo por atrás, usted está viendo, ¿no es cierto?, esta crucecita que está aquí. O sea, la flecha, ¿no es cierto?, en física, déjame hacer un mono acá, las flechas de los indios son así, pues, ¿no es cierto?, tienen la parte trasera y la punta, ¿no es cierto?, de esta forma. Si yo miro de frente la flecha, voy a ver la punta del vector y se representa de esta forma. Cada vez que usted en un diagrama vea un punto con un circulito, significa que va hacia mí. Pero para poder representar que el vector entra al plano del monitor, a la hoja blanca que usted está viendo, representamos como la parte posterior de la flecha y estaríamos viendo como una cruz que se representa de esa forma. La punta, el vector viene hacia mí, la cruz va hacia el interior de lo que es la pantalla del plano vertical que estoy considerando, ¿ya? Entonces, primero partamos, ¿no es cierto?, entendiendo de que hay un campo magnético, tengo que salirme de acá, hay un campo magnético V rojo que entra perpendicular al plano, ¿no es cierto?, vertical blanco, y hay una carga que se mueve con velocidad V, ¿no es cierto?, que está paralela al plano blanco. Este es el vector velocidad, ¿no es cierto?, pero el campo magnético entra hacia el plano correspondiente, ¿no es cierto?, de la hoja blanca. Bueno, el producto cruz, como la velocidad es a 90 grados del campo magnético B, la magnitud del producto cruz sería Q por la rapidez V, por el tamaño de V, por el seno 90 que vale 1. Pero recuerde que el producto cruz se desarrolla a través de la regla de la mano derecha. Cuando usted hace con la mano derecha la velocidad hacia arriba, cruza el campo magnético, la fuerza magnética le está quedando, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. La fuerza queda perpendicular a lo que es la velocidad, o la fuerza queda perpendicular a lo que es el desplazamiento. En física, cuando uno tiene que la fuerza es perpendicular al desplazamiento, es que el trabajo vale cero, porque, ¿no es cierto?, el trabajo estaba dado por la fuerza punto el desplazamiento. Por lo tanto, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo vale cero y significa que no hay cambio en la energía cinética. Trabajo total cero significa que el delta K de energía cinética vale cero. Y si el delta K vale cero, significa que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, y la fuerza magnética lo único que me hace es cambiar la dirección y sentido del vector velocidad instante a instante, y la carga se mueve a través de una circunferencia. Y es por eso que cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético, la trayectoria que describe la carga es una circunferencia de un determinado radio. Por lo tanto, como la fuerza magnética está dado por el producto cruz QV cruz V, en tamaño el producto cruz es V por el seno 90. Y a través de la regla de la mano derecha, lo único que me está indicando, ¿no es cierto?, acá, que si la velocidad va para arriba, el campo va hacia adentro, la fuerza me queda a 90 grados con el recorrido y por lo tanto describe una trayectoria circular. Entonces, en tamaño, la fuerza QV por V por el seno 90, la fuerza en física es igual a M por A, pero la aceleración, como no es lineal, es la aceleración centrípeta. Por eso yo incluí los contenidos del movimiento circular,
para que usted vea que en un movimiento circular uniforme, la aceleración es la que apunta hacia el centro, que es la aceleración centrípeta, y es igual a d cuadrado partido por r. Bueno, uno puede simplificar el cuadrado de la rapidez con esta rapidez que está acá, y esto me define el radio de la circunferencia descrita. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que la carga se mueve, entra al campo magnético cada vez más rápido, significa que el radio de la circunferencia va a ser cada vez más grande, ¿no es cierto? Porque el radio es proporcional a la velocidad. Pero si yo incremento el campo magnético, eso va a significar que el radio de la trayectoria, como queda inversamente proporcional al campo magnético, el radio se va a achicar. Lo vamos a ver al tiro en un video. Pero cuando yo con la mano derecha hago V cruz V y la fuerza queda 90 grados con la velocidad, ¿ya? Esta fuerza no me puede cambiar el tamaño, sino que sirve para cambiar la trayectoria solamente, y la partícula, la carga, queda describiendo un movimiento circular uniforme. El radio de la trayectoria descrita está dado por esta cantidad. Además de eso, podemos ver acá que la distancia que se recorre en una vuelta completa es el perímetro de la circunferencia, 2pi por r, que es igual a d por t, porque es un movimiento circular uniforme, distancia, rapidez por tiempo, pero el tiempo se le llama periodo de rotación como tiempo que demora en dar una vuelta completa. Entonces, si yo reemplazo que el radio era md partido por qv, y esto lo igualo a d por t, simplificando este b que está acá, este es el periodo de rotación, tiempo que demora la carga en dar una vuelta completa, tal que cada vez, ¿no es cierto?, de que yo incremento el campo magnético, significa que la carga va a girar, ¿no es cierto?, más rápido, cuyo periodo va a ser cada vez más pequeño. Este es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. El inverso del periodo se llama la frecuencia que se mide en Hertz, que significa cuántas vueltas por segundo da. Bueno, si el periodo está dado por esto lo doy vuelta, que es el inverso del periodo, y la frecuencia de rotación queda Q por V partido por 2pi por M, ¿ya? Y el ómega, que es la rapidez angular, que es distancia partido por tiempo, distancia, vuelta completa, 2pi radianes, partido por el tiempo, que es un periodo, 1 partido por el periodo en la frecuencia. Bueno, esta es la frecuencia angular, que se le llama frecuencia angular ciclotrónica. Y es por eso, ¿no es cierto?, que yo incluí dentro de los contenidos el movimiento circular, para que usted recuerde el periodo, la frecuencia, F, el ómega, en un movimiento circular uniforme, ¿ya? Pero estas son las cantidades denominadas el periodo de rotación, la frecuencia de rotación y la frecuencia angular. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a ver al tiro, pero lo que yo les quiero compartir para que lo analicemos es algo de que a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta, pero en el aula, en la unidad número 2, yo había subido desde hace mucho tiempo este video de YouTube que se llama Movimiento de una carga en un campo magnético. Esto para que entendamos un poquito más los contenidos que yo estoy viendo y luego que lo analicemos, que lo veamos. Ahí todas las dudas, todas las consultas que usted me quiera hacer, pero yo le voy a hacer clic a esta cosa para poder, ¿no es cierto?, mostrar este video. Ojalá que no quede como pausado y se pueda ver bien, ¿no es cierto? Pero es el video que aparece ahí en YouTube, donde yo tengo puesto lo que es link, ¿ya? Si no se escucha bien, si no se entiende bien, usted me dice, pero echemos a andar esta cosa y de ahí comentamos, oye, la misma cuestión que yo estoy viendo en relación a esta cosa del movimiento de una carga en un campo magnético. Mire, ponga atención en esto y lo comentamos en un ratito más. Movimiento de carga en el campo magnético. Objetivo. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Ya, entonces vamos a partir de nuevo. Sí, profe, vamos. El video, no sé que acaso lo pongo así mejor para que se vea mejor o no, ¿sí? ¿Más grande? Sí, profe. Ya, listo. Movimiento de carga en el campo magnético.
Objetivo: entender el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. La región de la atmósfera, que existe por encima de 80 kilómetros de la superficie de la Tierra, se llama ionosfera. Ella consiste en partículas cargadas y juega un papel crucial en la comunicación de radio a largo alcance. Los rayos ultravioletas del Sol ionizan las moléculas de aire en esta región y producen iones y electrones. Ahora, estudiemos por qué estos iones no escapan al espacio exterior y cómo ellos forman la ionosfera. Sabemos que la ecuación de la fuerza magnética es: el vector Fb es igual a Q por el vector V multiplicado por el vector B, que actúa sobre la carga Q moviéndose con una velocidad vector V en un campo magnético vector B. Su magnitud puede escribirse como Fb igual a Q V B sin θ, utilizando el producto vectorial. Aquí, θ es el ángulo entre la velocidad vector V y el campo magnético vector B. Esta ecuación nos dice que si una carga se mueve en un campo magnético con su velocidad vector V paralela a vector B, vale decir θ es igual a 0 grados, la fuerza magnética actuando sobre la carga es 0. Lo mismo es cierto si vector V y vector B son antiparalelos, o sea, θ es... Ya, lo que yo les decía, los experimentos hacen ver que cuando tengo una carga en reposo o se está moviendo paralela o antiparalela a un campo magnético, oye, la carga, si está en reposo, está en reposo. Si le doy cierta velocidad, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la fuerza vale 0 debido a este ángulo que vale 0, 180 grados, en la cual la fuerza, ¿no es cierto?, al final de pensarla, de idearla, que por qué, mire, describe esto, por qué no la siente, está dada por un producto experimentalmente como la carga Q, la velocidad cruza el campo magnético. O sea, aquí está la razón que por qué el producto cruz vale 0 para 0 grados o vale 0 para un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Entonces sigamos entendiendo esto. Si alguien quiere indicar algo, me dice nomás, no hay problema, pero sigamos ahí para cuando haya una determinada ángulo que no sea de 0 a 180 grados. Es igual a 180 grados. En ambos casos, el movimiento de carga no es influenciado por el campo magnético. Considera una carga positiva Q moviéndose libremente que entra en el campo magnético, de manera que vector V es perpendicular a vector B. Para este caso, θ es igual a 90 grados. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza magnética es máxima, y es: el vector Fb es igual a Q por el vector V multiplicado por el vector B. Para encontrar la dirección de Fb sobre la carga positiva, usamos la regla de la mano derecha. Orienta tu primer dedo a lo largo de la velocidad vector V y el segundo dedo a lo largo del campo magnético vector B. La dirección del pulgar da la dirección de la fuerza magnética Fb. Ya, ahí como está indicado, déjeme atrasarlo un poquito para que se vea de mejor forma. Ahí está. Nosotros decimos que lo hacemos por la regla de la mano derecha, un poco más simple, donde el producto es la velocidad cruza el campo magnético. Pero cuando yo hago la velocidad cruza el campo magnético, yo no puedo girar los dedos V cruz V, sino que tengo que dar vuelta a la mano y hago la velocidad con los 4 dedos, cruza el campo magnético y el dedo guatón me apunta para abajo. Cuando la fuerza queda perpendicular a lo que es la velocidad o el desplazamiento, automáticamente se va a generar un movimiento circular debido a que la fuerza no me puede cambiar el tamaño de lo que es la velocidad. Pero sigamos viendo esto y lo vamos aclarando más adelante. Fb. Esta fuerza cambia la trayectoria de la carga en el campo magnético. En el punto L, la fuerza Fb es perpendicular a V. Esta fuerza dobla la trayectoria de la carga y ella alcanza a M. En este punto, la fuerza atrae la carga hacia adentro, doblando su trayectoria aún más, y la carga alcanza el punto M. Sobre la carga actúa una fuerza magnética centrípeta constante en cada punto de su trayectoria.
Como esta fuerza es siempre perpendicular a su velocidad y por ende el desplazamiento, el trabajo realizado por la fuerza magnética sobre la carga es cero. La energía de la carga permanece constante y por consiguiente su velocidad es también constante. Por eso, la fuerza magnética apenas cambia la dirección de la velocidad de la carga y no su magnitud. Como resulta... Entonces, aquí está la gracia, chiquillos. La investigación hace ver que no es que alguien haya soñado un día en la noche que la fuerza es Q por V cruz V, sino que empezaron a idear, ya, ¿por qué cuando tengo 90 grados estoy generando lo que es un movimiento circular uniforme? Vamos a ver un ratito más que cuando la velocidad forma un ángulo, ¿no es cierto?, con el campo magnético, genera un movimiento circular más un movimiento rectilíneo, una especie como de tirauzón o un movimiento de hélice, ¿ya? En la cual la conclusión no fue algo simple, sino que se concluyó que la fuerza es la multiplicación de la carga por la velocidad cruz lo que es el campo magnético, ¿ya? Pero aquí hay asociada alguna intención, alguna cosa que cuando usted tenga que la fuerza es perpendicular a la velocidad, esa fuerza no me puede aumentar o acortar el tamaño y por lo tanto es un movimiento circular uniforme que esa fuerza me permite rotar el vector velocidad manteniendo la rapidez constante y me genera un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Sigamos viendo esto. Dado, la carga realiza un movimiento circular dentro del campo. Dado que la carga está ahora retenida, decimos que el campo magnético puede atrapar las partículas cargadas. El hecho de arriba también es cierto para la carga negativa, pero la dirección de la fuerza magnética actuando sobre ella es opuesta a la dada por el pulgar en la regla de la mano derecha. Para un movimiento circular, la fuerza centrípeta es F es igual a mv al cuadrado sobre R. La fuerza se iguala a m por a, pero en esos contenidos que yo puse ahí, movimiento circular, estudio personal voluntario, ahí dice que en un movimiento circular uniforme, la aceleración apunta hacia el centro y la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r. La fuerza es igual a m por a, pero el a se reemplaza por v cuadrado partido por r. Entonces, la fuerza centrípeta es todo este término y la aceleración que apunta hacia el centro, que se llama centrípeta, ¿no es cierto?, hacia el centro, toma el valor v cuadrado partido por r. Aquí, la fuerza centrípeta es dada por la fuerza magnética Fb. Por lo tanto, UVB es igual a mv al cuadrado sobre r. Por consiguiente, el radio r de su órbita circular es r es igual a mv sobre qb. La demostración... Ya, déjeme, un poco antes. Déjeme pararlo justo. R es igual. Ahí. Lo que yo dije, pues decir, cuando la carga queda atrapada en el campo magnético, si entra perpendicular cada vez más rápido, el radio de la circunferencia va a ser más grande. Pero si el campo magnético se aumenta, eso va a significar que el radio va a disminuir. Y aquí hay una demostración experimental de estas relaciones que estamos viendo acá, que el radio es directamente proporcional a la velocidad o al tamaño, la rapidez en este caso, pero inversamente proporcional al campo magnético. Veámoslo acá ahora. mv sobre qb. La demostración experimental puede verse utilizando un dispositivo llamado tubo de haz fino de radiación. Este es una cámara esférica verticalmente orientada que contiene gas inerte a baja presión. Allí dentro está montado horizontalmente un cañón de electrones. Dos bobinas llamadas bobinas Helmholtz, acomodadas como se muestra, producen un campo magnético uniforme perpendicular al cañón de electrones cuando una corriente pasa a través de ellas. Cuando el cañón de electrones se enciende, uno puede ver un anillo brillante dentro de la bombilla. A nivel microscópico, uno puede ver que esto se debe a la presencia del campo magnético B. La fuerza magnética Fb fuerza a los electrones a un movimiento circular como explicado anteriormente. Durante este pasaje, los electrones interactúan con electrones atómicos de gas y los estimulan. Luego se desestimulan y emiten radiación.
Un gran número de tales interacciones a lo largo de la trayectoria circular emiten radiación individual que puede ser vista colectivamente como luz en forma de anillo a nivel microscópico. Aumentando el potencial. Ya, la idea es que ¿por qué estamos viendo lo invisible? ¿Ya? Los electrones son tan pequeños y no se ven, pero están describiendo un movimiento circular. La gracia que presenta esto es que dentro de esa esfera hay un gas donde los electrones que salen del cañón, ¿no es cierto?, quedan agarrados del campo magnético describiendo un movimiento circular, pero en su camino chocan con los átomos del gas. ¿Ya? El gas, ¿no es cierto?, está formado por átomos y el átomo tiene un núcleo y tiene electrones que están orbitando en torno a ese núcleo. ¿Ya? Por lo tanto, los electrones del cañón, cuando chocan a los electrones del átomo, lo excitan a niveles de energía superiores. Pero como los átomos tienden a ser estables, vuelven a su estado fundamental y en esa transición emiten un rayo de luz, lo que se llama un fotón. Por lo tanto, estas cositas que estamos viendo acá como un haz iluminado son las transiciones de los átomos en el camino del choque de los electrones del cañón que están chocando a los electrones que están orbitando a los átomos del gas que están presentes en esa esfera. Es lo mismo que sucede con un tubo fluorescente. El tubo fluorescente no es un filamento incandescente para que se prenda, ¿ya? Salen electrones de un extremo y bombardean a través del tubo al flúor, ¿ya? Donde los electrones chocan a los átomos de flúor, los excitan a niveles superiores, pero en la transición nuevamente a los estados base emiten un rayo de luz y es por eso que nosotros vemos el tubo fluorescente prendido. A diferencia de la ampolleta antigua, que tenían un filamento que al enchufarla eso se ponía incandescente, se prendía, ¿no es cierto?, porque, ¿no es cierto?, quedaba como incandescente y generaba lo que era luz. Entonces, los electrones efectivamente está demostrado que describen un movimiento circular cuando, ¿no es cierto?, el haz de electrones se mueven perpendicular a lo que es el campo magnético. Lo que dice esto es que las bobinas de Helmholtz, ¿ya?, son estas cosas circulares donde se le coloca corriente y en las bobinas se genera un campo magnético perpendicular a su área. Las bobinas están dispuestas de esta forma y el campo apunta en ese sentido. Pero campo magnético horizontal con velocidad de electrones a 90 grados, sí o sí tiene que estar describiendo lo que es el movimiento circular. ¿Ya? De aceleración aumenta la velocidad de los electrones. Como resultado, el radio del anillo aumenta, aumentando la corriente. Ahí lo que yo dije, pues decir, si aumenta la diferencia de potencial, los electrones salen cada vez más rápido porque son acelerados por esa diferencia de potencial, ¿ya? Polo negativo, polo positivo, ¿ya? Aquí hay como una diferencia de potencial, por lo tanto los electrones salen y son acelerados hacia la placa negativa, que cada vez que pongo más diferencia de potencial, sienten mayor fuerza y por lo tanto salen con una velocidad más alta. Si la rapidez es cada vez más alta, de acuerdo a lo que indicamos, significa que el radio aumenta. Pero la corriente que alimenta las bobinas me genera lo que es el campo magnético. Y por lo tanto, si acá se aumenta la corriente, intensifico lo que es el campo magnético y como es de inversamente proporcional el radio del campo, ya el radio de la circunferencia se va a achicar, que es lo que dice ahí. En las bobinas resulta en un aumento en el campo magnético. Consecuentemente, el radio de la trayectoria circular decrece. Estas observaciones van en concordancia con la fórmula derivada. Consideremos el caso de un tubo de haces finos de radiación cátodo, CRT. Cuando no se aplica ningún potencial a sus sistemas desviadores, puedes ver un punto en el centro de su pantalla a medida que el rayo de electrones golpea la pantalla fluorescente. Si colocas dos barras magnéticas enfrentando polos opuestos, como se muestra, el punto es desviado. Esto es porque cada electrón es influenciado por la fuerza magnética debido al campo magnético y es desviado de su trayectoria recta. En un CRT, las barras magnéticas
magnéticas producen un campo magnético débil y los electrones tienen una velocidad muy alta. Por lo tanto, el radio de curvatura de los electrones es muy grande comparado con la sección transversal de los imanes. Consecuentemente, bueno, eso es lo que pasaba cuando la gente inventó el televisor, ¿ya? Por lo menos el televisor se llama blanco y negro, tiene una pantalla que tiene una película de flúor, es fluorescente ante el choque de los electrones. Pero esos electrones, para formar la imagen, hay campos magnéticos de esta forma y de esta forma, que por alteración de esto, para arriba, para abajo, horizontal, vertical, generan unos puntos, ¿no es cierto? Pero tan rápido que me van generando lo que es la imagen. O sea, la aplicación que tuvo para el tema electrónico, lo relacionado con la fuerza magnética, fue algo extremadamente importante a la hora, ¿no es cierto?, de ese tubo que permitía generar alguna imagen, ¿no es cierto?, a una rapidez extremadamente rápida, alterando los campos magnéticos para que el chorro de electrones al chocar en la pantalla me generara estos puntos luminosos y para poder generar la visión de algo que uno quería estar viendo. ¿Ya? la trayectoria recorrida por los electrones en el campo es un arco circular de radio R. Los electrones no quedan atrapados y pueden escapar del campo. Ellos se mueven a lo largo de una línea recta para golpear la pantalla y formar un punto. Ahora dispara una carga con su vector de velocidad, produciendo un ángulo θ con el campo magnético. El vector V puede descomponerse en dos componentes del vector perpendicular. Uno es paralelo al vector V. El vector V es igual a V coseno θ y K. El otro es perpendicular a vector V. V perpendicular igual a V sin θ J K. Ya que el ángulo entre vector V y V es cero, el componente de la velocidad paralela no es influenciado por la fuerza magnética y contribuye a su movimiento lineal a lo largo de vector V. Sin embargo, siendo perpendicular al campo magnético, el componente perpendicular V es sujeto a la fuerza magnética, provocando un movimiento circular de la carga en el plano perpendicular a vector V. Por consecuencia, el movimiento de la carga es el resultado del movimiento lineal y circular, el cual es un movimiento helicoidal con una inclinación determinada. A medida que la... Entonces, lo que yo les decía, cuando la velocidad se descompone paralela al campo magnético, no siente fuerza, ¿no es cierto? Y por lo tanto mantiene esa velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme paralelo al campo magnético. Pero la otra componente de la velocidad que quede perpendicular me genera el movimiento circular. Entonces, en este plano es un movimiento circular uniforme, pero en ese plano es un movimiento rectilíneo uniforme y genera lo que es un movimiento helicoidal, que es como una especie de tornillo a la cual no se queda pegado en un plano, en un movimiento circular, sino que esto se va abriendo, ¿no es cierto?, dependiendo de cuánto el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Si esto se mueve rápido, el paso del tornillo va a ser cortito, pero si esto se mueve lento, ¿no es cierto?, en el tiempo que demora en dar una vuelta completa, lo que avanza paralelo al campo magnético va a ser más grande. Entonces, el paso de la hélice va a depender también de esa cantidad, de qué tan rápido o qué tan lento queda lo relacionado con lo que es el movimiento circular. Ya, entonces queda un pedacito nomás, no interrumpo más, para que veamos el ejemplo equivalente a este que está mostrando lo que es el video. El ángulo θ entre la velocidad y el campo magnético aumenta, la inclinación de su trayectoria helicoidal se reduce. La inclinación es dada por la fórmula 2π por R por V paralela sobre V perpendicular. Para su prueba experimental, gira el cañón electrónico del tubo de radiación de haz fino. Puedes ver que el anillo toma la forma de una hélice. Esto implica que la trayectoria de los electrones es helicoidal dentro de la bombilla. Ahora, consideremos la primera pregunta que teníamos sobre la ionosfera. Sabemos que la Tierra tiene su propio campo magnético. Cuando partículas de aire son ionizadas, se producen iones y electrones, y el campo magnético de la Tierra no les permite escapar de la atmósfera y los atrapa como explicamos anteriormente.
El movimiento de cargas positivas y negativas es en dirección opuesta y las cargas siguen una trayectoria helicoidal alrededor de las líneas del campo magnético. De esta manera es como se forma la ionosfera. Ahora, ¿puedes adivinar por qué la imagen de un televisor convencional se distorsiona cuando se mantiene un imán cerca de este? Ya, entonces la vamos a detener ahí, vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a lo que estábamos viendo en términos de los contenidos. ¿Dónde está eso? El producto cruz. Ya, déjeme buscarlo por acá porque no sé dónde lo dejé. Acá está. Entonces ahora sí lo puedo compartir. Y esa cosa, acá está. ¿Ya? Entonces, chiquillo, pareciera ser que a alguien se le ocurrió, soñó que la fuerza estaba dado por este producto, como yo decía, ¿no es cierto? QV cruz V, pero para llegar a esto tiene años de estudio y poder relacionar el producto cruz. Y yo diría que el producto cruz se inventó de acuerdo a esto, ¿ya? Hay veces que en matemática, como aplicación de los determinantes, se dice A cruz B a través de un determinante IJK, componentes del A, componentes del B, pero la física tuvo la necesidad de poder inventar este producto cruz como tamaño de la velocidad, tamaño del campo magnético por el seno del ángulo, porque satisfacía los experimentos desarrollados con esas bobinas, con ese haz de electrones dentro de ese gas, que generaba el movimiento circular o la especie de movimiento helicoidal, en la cual en este plano era un movimiento circular, pero en esa línea correspondía a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Lo que hay que recordar que la fuerza es igual a m por a, y en un movimiento circular la aceleración es la centrípeta, que es v cuadrado partido por r, como usted lo puede buscar, ¿no es cierto?, ahí en lo que yo coloqué en el aula, que para la siguiente clase, si alguien me dice, profe, sabe que no entendí mucho lo del movimiento circular, puede en una media hora explicar algo más, a lo mejor pueda que sirva, ¿ya? Pero como le digo, yo no quiero quedar pegado en eso, sino que de alguna forma justificar esto del campo magnético, de la fuerza magnética, del movimiento de una carga, ¿no es cierto?, que siente esta fuerza magnética debido a los experimentos que aparecen, ¿no es cierto?, en ese video que está ahí en YouTube. Entonces, para que vayamos como terminando las 21:30, ¿ya? Veamos lo que sigue acá. Mire, dice, una carga Q entra a un campo magnético constante V, con una velocidad V sub 0 que forma un ángulo θ con la dirección del campo magnético, ¿ya? El campo magnético está dibujado hacia arriba, y la velocidad, ¿no es cierto?, está de esta forma, ¿ya? No sé cómo mostrarlo, pero está de esta forma, apuntado así, ¿ya? De manera tal que el ángulo que forma el campo con la velocidad es el ángulo θ que está acá, pero esta velocidad roja se puede descomponer en la componente coseno que queda paralela al campo, y una componente que es la componente seno que queda perpendicular al campo magnético, ¿ya? Por eso el ángulo θ que aparece aquí es el ángulo más pequeño que forma el campo V con la velocidad v sub 0, donde lo que se genera, ¿no es cierto?, es un movimiento helicoidal, o lo que se llama una helicoide, ¿no es cierto?, que es una especie como de tornillo, donde la distancia que recorre paralela al campo magnético en una vuelta completa es el paso del tornillo, en lo que se llama la letra P. Entonces, por eso dice, una carga Q entra un campo magnético constante V con una velocidad que forma un ángulo θ con la dirección de V. Ahí está el ángulo θ. Por lo que describe una helicoide, determinar el radio R, cuánto vale el radio de la circunferencia del tornillo, ¿no es cierto?, y el paso P de la helicoide, que es la distancia paralela al plano en la cual da una vuelta completa, ¿ya? Porque esto avanza también en el sentido del campo magnético. Bueno, como nosotros vimos en el video, la velocidad se puede descomponer como la componente v sub 0 seno de θ perpendicular al campo magnético, que sería esa componente,
yo le llamé U sub teta, ¿ya? Perdón, U sub perpendicular, porque esta componente me queda perpendicular al campo magnético, pero la componente cateto adyacente, que es B sub 0 coseno de teta, donde esta componente queda paralela al campo magnético. Bueno, con esta componente describe el movimiento circular y con esta componente describe el movimiento rectilíneo uniforme, porque ya vimos que cuando la velocidad o una componente de ella es paralela al campo, no experimenta fuerza. Es la razón que por qué estoy describiendo un MRU en el eje vertical, ¿ya? En el eje Z si usted quiere, pero en el plano XY, en el plano horizontal, describe lo que es un movimiento circular uniforme. La carga Q describe un movimiento circular uniforme en un plano perpendicular a B y un movimiento rectilíneo uniforme en dirección paralela a lo que es, ¿no es cierto?, el campo magnético. Fíjese usted que cuando yo hago la velocidad, ¿no es cierto?, que sería la componente B sub 0, seno o sea, del ángulo, es esa componente, cruza el campo magnético, me está generando la fuerza hacia el centro, y es por eso que describe la circunferencia de esta forma. Pero cuando la carga es negativa, la fuerza en vez de ir hacia el centro va a ir para el otro lado y me va a describir la hélice para abajo, ¿ya? Dado que, ¿no es cierto?, el movimiento va a quedar, ¿no es cierto?, en el otro sentido. Pero ahí vemos qué es lo que sucede cuando se genera, ¿no es cierto?, que la carga es negativa. Bueno, yo quise representar aquí que el campo magnético, ¿no es cierto?, apunta para arriba. Esta es la componente B sub 0 seno del ángulo, pero cuando yo hago la componente B sub 0 seno cruz B, la fuerza está apuntando hacia la hoja blanca, y es por eso, ¿no es cierto?, que se está describiendo una circunferencia en un plano horizontal, ¿ya? Trate de imaginarse con la mano derecha y todo, para que asocie, ¿no es cierto?, los sentidos respectivos, pero la idea está en que la fuerza es Q por B0 B seno teta, estoy viendo la componente B sub 0 seno teta, que me describe el movimiento circular, y por lo tanto, magnitud de la carga, la velocidad que es B sub 0 seno de teta por el campo magnético B, la tengo que igualar a la fuerza centrípeta, que era mv cuadrado partido por r. Pero olvidémoslo de esta componente primero. Con esta componente describe el movimiento circular. Por lo tanto, su velocidad es V sub 0 seno teta. Entonces, Q, V cruz V, la velocidad es V sub 0 seno teta por el campo magnético V. Y la fuerza magnética se iguala a la fuerza centrípeta, que es m v cuadrado partido por r. Pero su velocidad es V sub 0 seno teta. Por eso acá va V sub 0 seno teta. Es esta velocidad, ¿ya? Bueno, simplifico el cuadrado con el V sub 0 seno, y aquí obtenemos el radio de la circunferencia descrita en el plano horizontal describiendo un movimiento circular uniforme. Bueno, en una vuelta completa, el perímetro 2pi por r, y 2pi por r lo reemplazamos por, ¿no es cierto?, distancia, rapidez por tiempo. La rapidez es V sub 0 seno de teta, y el tiempo es un periodo. Por lo tanto, si yo despejo lo que es el periodo, 2pi por r partido por V sub 0 seno, y si el radio lo reemplazamos por mv sub 0 seno de teta qv, ahí tenemos el periodo, ¿no es cierto?, en el movimiento circular, que es el tiempo que está demorando esta cosa en dar una vuelta completa. Eso es lo que se define en el movimiento circular como el periodo. Bueno, aquí lo único que hice fue reemplazar el R por esta cantidad, por eso dice mv sub 0 seno teta, ¿no es cierto?, dividido por Q por V y dividido por V sub 0 seno teta. Por eso el periodo queda por esta cantidad. Bueno, la distancia que recorre paralelo al campo magnético en el movimiento rectilíneo, distancia, paso, rapidez por tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, distancia, rapidez por tiempo. Pero la rapidez ahora con la componente que queda paralela al campo, que es el V sub 0 coseno de teta. Entonces, por eso ahora entra en juego
la componente, ¿no es cierto?, correspondiente al v sub 0 coseno, por el tiempo que demora, ¿no es cierto?, en dar la vuelta completa para ver cuánto avanzó vertical, pero eso lo reemplazamos por 2pi por n dividido por q por v. Y por lo tanto, el paso o la distancia vertical está dada por esa expresión que está presente ahí, ¿ya? ¿Qué podemos ver aquí? Que cuando el ángulo, ¿no es cierto?, es de 90 grados, no hay paso, pues coseno 90 vale 0, ¿ya? Claro, porque si toda la velocidad fuera a 90 grados, queda describiendo el movimiento circular y ese paso sería igual a 0, ¿se fija? Entonces satisface al reemplazar el valor del ángulo que está formando la velocidad con lo que es el campo magnético, ¿ya? Pero lo más complicado que puedo tener es, si la velocidad completa es paralela al campo, este es el campo magnético. Si lo lanzo paralelo o antiparalelo, movimiento rectilíneo uniforme. Si lo lanzo, ¿no es cierto?, a 90 grados, esto me genera un movimiento circular uniforme en un plano horizontal. Pero si la velocidad forma cierto ángulo que tenga una componente paralela y una perpendicular, el movimiento compuesto se llama una helicoide, donde lo estudiamos por partes, el movimiento circular por separado y el movimiento rectilíneo también por separado. ¿Ya? Bueno, y para terminar, acá, es que en general, si además de existir un campo magnético V, existe un campo eléctrico, es por eso que hablamos de un campo electromagnético, ¿ya? Porque electromagnético, electro significa un campo eléctrico, magnético que existe un campo magnético V. Por lo tanto, la fuerza magnética es QV cruz V. Pero si además hay un campo eléctrico, recuerde que la fuerza eléctrica era la carga por el campo eléctrico. Bueno, uno puede factorizar por la carga y le va a quedar Q factor de E más B cruz V, y a toda esta fuerza electromagnética se le llama la fuerza de Lorentz, ¿ya? Por sí solo puedo tener fuerza eléctrica, por sí solo puedo tener fuerza magnética, pero cuando tengo ambas, decimos que la fuerza electromagnética cumple con la fuerza de Lorentz, donde es la suma de las dos fuerzas. Y no puede haber otra, ¿ya? De origen electromagnético, tanto eléctrico como magnético, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo, que se lo voy a dejar como de tarea para que usted lo analice, pero una carga positiva, un positrón, donde la carga es más 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb, se mueve en dirección eje Y con rapidez constante de sub 0, ¿ya? La velocidad, ¿no es cierto?, entra paralela al eje Y, en la cual, ¿no es cierto?, existe por acá un campo magnético que está en el eje de la X, ¿ya? Dice, en cierto instante t igual 0 pasa por una región en la cual existe un campo eléctrico que apunta a lo largo del eje de la X. Y además hay un campo magnético que también está a lo largo del eje de la X. Entonces, como tengo carga, ¿no es cierto?, y hay un campo eléctrico en el eje de la X, ahí está, ¿no es cierto?, un campo eléctrico en el eje de la X, voy a sentir una fuerza eléctrica que está a lo largo del eje X. Pero como la velocidad está en el eje Y y es perpendicular al campo que está en el eje X, la fuerza magnética es un movimiento circular y la fuerza eléctrica es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, esto también está describiendo una helicoide, ¿ya? No porque la velocidad esté formando un ángulo con el campo magnético, sino que por separado la fuerza magnética me genera el movimiento circular, pero el movimiento rectilíneo me lo genera la fuerza eléctrica. Pero cuidado, si hay fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, hay aceleración a lo largo del eje X. Por lo tanto, la hélice se va como abriendo. En una vuelta el paso vale todo esto, pero en la siguiente vuelta vale todo esto, y en la tercera vuelta vale todo esto, porque esto queda sujeta a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, también uno puede tener un movimiento circular uniforme, ¿ya?, seguido por un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
porque en el eje de la X, paralelo al campo magnético, tenemos lo que es la fuerza eléctrica. Entonces se los dejo como de tarea para que usted lo analice, para que usted lo vea, si no es tan complicado, ¿ya? Pero también hay que acordarse, ¿no es cierto?, de que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, B igual a d0 más a t, velocidad final en la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Y por qué esto? Porque en el problema se pregunta acá y dice, encuentre la velocidad de esta partícula una vez que ha completado 4 vueltas, ¿ya? En las 4 vueltas, ¿no es cierto?, la velocidad a lo largo del eje X está aumentando porque tengo aceleración debido al campo eléctrico, ¿ya? Pero en el movimiento circular uniforme da la vuelta, pero en el movimiento a lo largo del eje X va acelerado linealmente, que hace de que esta como especie de tornillo se vaya cada vez abriendo más en cada vuelta que está dando lo que es la carga en el campo magnético, ¿ya? Entonces, quedamos en la fuerza de Lorentz con un ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo por aquí les quería indicar de que también fuerza magnética sobre una corriente eléctrica, también como resultado tenemos un producto cruz, ya acá. Y en este producto cruz hay que saber muy bien, ¿no es cierto?, cómo se hace esta cosa de la corriente cruz, el campo magnético, porque la regla de la mano derecha me permite ver el sentido de lo que es la fuerza. Entonces, cuando uno haga después la integral desde aquí hasta acá, igual que en el campo eléctrico, ¿ya? Como un elemento espejo aquí queda de esta forma, las componentes horizontales se anulan y queda la componente vertical. Y es por eso que por acá está apareciendo la componente seno. Pero los sentidos, pucha, practique con la mano derecha para que les quede claro. Pero si no le quedó muy claro, bueno, aquí en estos ejercicios que están presentes le va a quedar más claro. Pero vámonos con cuidado. Por el momento nosotros entendimos de que hay una fuerza magnética demostrada experimentalmente que es QV cruz V, ¿ya? Esto puede describir un movimiento circular uniforme cuando la velocidad es perpendicular al campo y cuando la velocidad es paralela al campo, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Cuando hay fuerza eléctrica, Q por E, en el sentido del campo eléctrico se va a generar una aceleración y por lo tanto también podría tener un movimiento circular uniforme mezclado con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? ¿Les quedó más o menos claro esto, no? ¿Más o menos? ¿Están por ahí o no? Sí, profe, sí. Ya. Entonces, como le digo, esto no es una cosa que ya, esta es la definición, esta es la fórmula, sino que tiene una justificación de acuerdo a esos experimentos que se hicieron y a través de la mano derecha. No es que yo haya querido, ¿no es cierto?, generar esta cosa del producto cruz, pero la idea es que el campo magnético se define en términos de la fuerza. Y es por eso, como vimos al comienzo, la fuerza partido por acá, la fuerza partido por la carga, por la rapidez, me dan las unidades de lo que es el campo magnético, que en el sistema internacional son Tesla, Weber partido por metro cuadrado, o son Gauss, donde un Tesla son 10 elevado a 4 Gauss, ¿ya? Pero como le digo, dejémoslo aquí para que usted, si puede, durante la semana, traiga las dudas, ¿no es cierto?, a través de las consultas que pueda tener a través de su estudio, pero sí que después, cuando ya terminemos esta cosa de campo magnético, fuerza magnética, ley de Biot-Savart, que es cómo se calcula el campo magnético, viene, ¿no es cierto?, unos ejercicios como ejemplo de aplicación y luego vienen una guía de ejercicio que yo le puse ejercicio 1 porque es la primera unidad de este segundo semestre. O sea, yo no lo voy a dejar desprovisto de lo que son ejercicios, ¿ya? Pero como le digo, aquí hay harto que hay que masticar para tener la claridad de las cosas que están pasando, ¿ya? El tema no es tan simple porque se aplican cosas que usted vio anteriormente, pero entiendo que la memoria es frágil y a lo mejor escuchó hablar alguna vez de la fuerza centrípeta, del periodo de rotación,
pero jamás lo vio, puede haber pasado por alguna promoción por ahí. Bueno, confía en mí y me dice, profe, ¿sabe que yo le pegué una mirada al movimiento circular, no me quedó muy claro? Bueno, en una media hora, 15 minutos, explicamos y a lo mejor le puede servir a más de uno para quedar más claro con estas cosas, ¿ya? Yo creo que el tema de la evaluación no es el problema, ¿ya? Porque usted trabaja en grupo, con ayuda, no sé cómo, no le va mal, pero aquí trate de hacer su esfuerzo para ir entendiendo los contenidos, porque es parte de lo que es la formación. Yo creo que, a mi juicio, eso es lo más relevante, lograr entender de dónde vienen las cosas, por qué se mueven, cómo se están observando, de acuerdo a las ecuaciones que estamos revisando, ¿ya? Chiquillos, no los distraigo más, son las 21:28, ¿ya? Para poder transformar lo que es el video. Le agradezco la gente que entró. Bueno, en general no fueron muchas personas, hay 14 personas, ¿ya? Como la mitad del curso. Hoy día también en el diurno tuve pocos estudiantes, parece que también ahí es como que, no sé, pues, estaban con jaqueca, no sé, o algo así, ¿ya? Pero la idea es que lo que nosotros nos demoramos en tomar vuelo, nos fuimos nuevamente a la pista por las vacaciones, y nuevamente hay que retomar el vuelo, ¿no es cierto? Y la segunda semana de octubre viene otra semana de vacaciones, ¿ya? Entonces, no deje estar estas cosas porque de alguna forma usted debería hacer sus resúmenes para que le quede claro cada una de estas cosas, ¿ya? Chiquillos, ya no los molesto más, que tengan buenas noches y, bueno, que tengan una buena semana. Igual, Chao, profe, que profe. tenga buena semana. Buena semana. Igual, Gracias. cuídense. Gracias. Listo, chao, chao.